Este es el análisis de intermercado del mercado argentino. Vamos a empezar con la soja, como siempre. Realmente el derrape fue espectacular en la soja. Incluso superó los objetivos que yo tenía en mente. Básicamente el objetivo más importante era la zona de 50, tal vez la zona de 61.8. Y habíamos mencionado que la resistencia de 1000 era muy importante, lo mencionamos la semana pasada. De hecho, se intentó quebrar, pero se lo veo el nuevo mínimo. Eso es muy importante. Es crucial que no se consiga un nuevo mínimo respecto al pivot del 16 de julio. Eso es muy importante, ya que eso lo que permitiría básicamente es decir que esto es un impulso, esto es una corrección muy fuerte. Y dada esta corrección extremadamente fuerte, deberíamos emular el mismo movimiento que vemos aquí desde este mínimo. Eso es muy importante. Si no se generara un nuevo mínimo, básicamente no necesariamente el dinamismo, pero el objetivo planteado, repito, esto es extremadamente importante, no tiene que haber un nuevo mínimo respecto de el inicio del movimiento. Ahora voy a decir la fecha de nuevo, es el mínimo del día 16 de julio. Mientras eso no suceda, básicamente podremos emular nuevamente este movimiento que tuvimos aquí con un objetivo de 1233 puntos, 1250 si lo quieren redondear, que básicamente es la zona de 1250, que es la resistencia más fuerte de la soja al alza. De todos modos, 1000 fue alcanzado de una forma demasiado violenta, así que hay que tener muchísimo cuidado. Hay una señal de venta confirmada, pero yo la tomaría con pinzas por el dinamismo con la que se dio. Hay un 88% de probabilidad de nuevo mínimo respecto del mínimo del día 17 de agosto, lo cual no implica que necesariamente va a haber un nuevo mínimo respecto del 16 de julio. Así que mucho cuidado con la soja. Muy acertada la gente que me consultó y que realmente buscaba vender a futuro, sobre todo la gente que comercializa granos, que realmente están muy al tanto de los movimientos normalmente que hay en la soja. Básicamente 1200, 1200, 1150 era para vender a futuro todas las posiciones pendientes del proceso de entrega, digamos, pero básicamente ahora tenemos esta fuertísima baja. Entonces yo tendría precaución en la gente que no tuvo la visión de vender en este nivel. Yo tendría mucho cuidado en este nivel, ya que podría ser una trampa, así que mucho cuidado con eso. No hay señal de compra, se alcanzó el nivel crítico en el cual si se genera un nuevo mínimo respecto a este nivel, la situación se podría complicar, pero no creo que den los fundamentos para una soja estable debajo de 1000. Por eso se vio este rebote muy fuerte que tenemos aquí, pero de todos modos precaución, porque realmente tenemos que esperar a ver si realmente se define el nivel de 1000 como un soporte fuerte. De hecho no se puede considerar quebrado, según mi visión, el nivel de 1000, porque no se logró hacer un nuevo mínimo respecto al mínimo de estos 2 días que vemos aquí. Así que todavía el soporte de 1000 sigue sólido, y si se mantuviera sólido básicamente apuntaríamos a una nueva valorización de la soja, tal vez no tan dinámica, pero mínimamente hacia la zona de 1100 para cerrar este hueco que se ve en el gráfico de aquí. En términos del Merval, el sistema secundario sigue en compra. De hecho sigue en compra básicamente desde el principio de julio, mediados de julio, pero el sistema primario había dado una señal de venta acá que no se confirmó. Eso es muy importante, y nuevamente está en discusión una nueva señal de compra. Básicamente esta señal de compra, más allá del nivel de la barra, más allá de un nuevo máximo, etcétera, lo que se necesita acá para una potencial continuación del Merval es un quiebre decisivo del nivel de 1800 puntos, es decir, un quiebre consolidado de esa resistencia, más que del make or break que vemos aquí, que tiene una fecha de resolución, esta zona para el 25 de agosto, está muy cerca, y básicamente deberíamos empujar en la misma fecha el concepto de un quiebre decisivo al nivel de 1800. Si eso se diera, básicamente podríamos ver una aceleración del Merval hacia el nivel de 2000. Por ahora se ve como ciencia ficción, pero realmente podría suceder. Hay algunas cosas que, si bien la coyuntura sigue muy complicada, muchas veces en patrones alcistas como este, la gente, antes de que se dé cuenta, el inversor medio y grande, antes de que se dé cuenta que los niveles no son sostenibles, normalmente continúa mucho más, ¿ok? Y si el mercado americano decide nuevamente, esta semana se mantiene estable, y decide una continuación al alza, realmente se podrían alcanzar niveles de 2000 puntos del Merval, mientras el mercado americano se mantenga firme. Estas señales podrían venir del lado de Petrobras Brasil y Tenaris, miren los análisis al respecto, que tienen señales de compra semanales pendientes de confirmación muy fuertes. En términos de tipo de cambio, básicamente el análisis es el mismo de antes. 3.85 es una resistencia de cierta importancia. El objetivo de 4 está habilitado hace tiempo, pero no creo que dé el momento. Hay
poder de fuego para mantenerlo en esta zona. Tampoco se ve necesaria una devaluación a este nivel, ya que institucionalmente uno podría decir, bueno, devaluamos, nos volvemos un poco más competitivos. En el nivel de coyuntura mundial realmente no serviría mucho una devaluación adicional y por esa razón lo más probable es que se mantenga estable. Si bien la tendencia sigue siendo alcista de 3.02, la señal de compra jamás se puso en discusión, pero de todos modos, yo veo cierta estabilidad. Es lo mismo que dije en 380. Veo cierta estabilidad alcista. Es decir, eso no significa que no vaya subiendo de a centavito, bajando un centavito, subiendo dos. Ese es otro tema. El tema acá es que no veo una devaluación fuerte en el futuro inmediato, aunque yo tendría cuidado por ahora, mientras haya una señal de compra tan decisiva que jamás fue puesta en discusión. Tampoco me expondría mucho en posiciones en pesos, aunque no es la misma situación que cuando el dólar valía 3.40, 3.50, 3.20, etcétera. En términos del riesgo país, básicamente el gráfico sigue siendo el mismo, pero tenemos que hacer una salvedad. Si bien hay una divergencia aquí, básicamente vemos que el riesgo país hace nuevos mínimos y este oscilador basado en el riesgo país no lo logra. Eso es una divergencia de fin de movimiento, es decir, es como que el riesgo país ya está llegando a un nivel en el cual debería haber un movimiento alcista de relativa importancia. Después se vería cómo que continuara. Este rebote por ahí no se condice con el patrón que deberíamos estar viendo, es decir, rebote riesgo país, es decir, baja de los bonos. Después obviamente esta semana subieron de nuevo, pero el tema es el siguiente: las proporciones de tiempo entre este movimiento de aquí y entre este movimiento de aquí ya están más o menos cumplidas. Lo que pasa es que estamos viendo a veces, del mismo modo que en los gráficos en los que hacemos hincapié en los precios, las resistencias y soportes se vuelven críticos, cuando hacemos análisis temporal hay ciertas cosas que se vuelven críticas. Una de las cosas que se vuelve crítica en el análisis de bonos es la proximidad de un pago importante. Y esta proximidad del pago importante apunta a los bonos en dólares, que son los que más pesan, obviamente el riesgo país, de hecho son los únicos que pesan en diferentes grados en el índice de riesgo país, y por esa razón ese es el dilema, es decir, la cercanía de finales de septiembre, principio de octubre, donde se hacen los vencimientos de los bonos más populares como el RO15, la M11, el BDET, etcétera, básicamente está planchando el riesgo país aquí. Si hay un movimiento al alza importante del riesgo país, se vería post pago de RO15, BDET sobre todo, y una vez se hiciera ese pago, ese cupón, que mucha gente está esperando, ahí sí tal vez podemos ver un movimiento un poquito más fuerte. De todos modos, tengan en cuenta que hay dos factores. Primero, las proporciones de tiempo ya se están yendo un poquito de mambo, por así decir. Ya no son del todo las que deberían ser entre este movimiento y este movimiento de aquí, pero todavía están nominalmente en el nivel adecuado. Lo más probable es que de todos modos, en la semana que viene o la siguiente, yo tenga que decir ya que se fueron de rango temporal, pero por ahora están en rango temporal. De todos modos, si hubiera un movimiento al alza del riesgo país, básicamente estaríamos hablando de que podría chocar con la resistencia de 1000 puntos y quedarse ahí. De todos modos, para mí se esperaría al comportamiento de los bonos dolarizados post cupón, y recién ahí se sabría la verdad de cómo sigue el movimiento. Para los que me consultan muy seguido sobre el cupón del PBI, hay un video que hice en junio, no salió el audio, tengo que volver a hacer el audio, de cómo analizo los cupones del PBI. Tengan mucho cuidado, no los analicen como un bono, no tienen un comportamiento cierto de progresión de pagos, eso es ficticio. El que hace esas progresiones se está equivocando porque tiene que predecir el PBI, la inflación, el crecimiento real, y no están haciendo eso, tiran números al azar, lo cual no es lo ideal. Hay que hacer una progresión, hay que hacer un estudio econométrico realmente, o una proyección de algún tipo del PBI potencial, no tirar números al azar, porque a mí me parece que va a pasar, pues si hacen eso realmente están en terreno muy pedregoso. De hecho, el comportamiento del último mes, más o menos, RO15, BDET, que siempre fueron y son mis bonos preferidos, demuestra que realmente los cupones del PBI no le pueden hacer fuerza a los bonos, porque tienen un rendimiento cierto, predecible, y todavía están muy subvaluados. Recuerden, a pesar de recibir muchas críticas cuando dije que había liquidado mi posición, yo en ningún momento dije véndanlo, es decir, primero porque nunca lo hago, nunca doy ese tipo de declaraciones, pero jamás dije que se había agotado el movimiento de bonos. El movimiento de bonos va a seguir, es otra etapa, es decir, desde que yo liquidé los bonos básicamente subieron solamente el 20-25%, no es tanto teniendo en cuenta los niveles que compré yo. Recuerden, esto es operativo, el riesgo-beneficio de cada uno, y ojo con los cupones, tienen que ser analizados como un derivado, como una opción a largo plazo sobre el crecimiento del PBI. Hay que usar métodos para activos derivados, no para bonos, porque eso es un error, porque no son un bono, simplemente son un derivado del mercado de deuda.